Peter Pan, el niño que nunca creció y que no debería existir. Nos enseñaron a confiar en él, un niño que vuela, que ríe, que te promete que nunca tendrás que crecer. Suena bien, ¿no? Demasiado bien. Pero hay una pregunta que nadie hace. Si nunca creces, ¿qué pasa con el tiempo? ¿A dónde va? Y peor aún, ¿quién se alimenta de él? O más bien, ¿qué se alimenta de todo aquello que jamás vivirás? Londres, 1904. La historia nace de la mente de James Matthew Barrie, pero Barrie no estaba escribiendo fantasía alegre, estaba obsesionado con algo muy concreto: la infancia que desaparece, la memoria que se rompe y la idea de quedarse congelado en el tiempo. La primera versión, llamada Peter y Wendy, no era un cuento infantil, es un relato incómodo. Y si lo lees con cuidado, hay algo que chirría mucho. Y es que Peter no es un héroe, es una anomalía. Olvida la isla tropical, olvida las sirenas bonitas y los piratas caricaturescos. Nunca jamás no es un sitio físico, es una fractura en el espacio-tiempo, un lugar donde el tiempo no avanza, pero tampoco se detiene. En lugar de eso, se estanca, se pudre. Y allí llegan los niños que desaparecen, esos niños a los que nadie encuentra, a los que nadie recuerda ya muy bien. Y una vez que entran en nunca jamás, empiezan a olvidar. Primero a sus padres, luego sus propios nombres y finalmente quiénes o qué eran. Peter aparenta unos 6 años, siempre, pero eso no significa que tenga 6 años. Significa que lleva demasiado tiempo siendo esos 6 años. No entiende la muerte, no porque sea inocente, sino porque para él no tiene peso. Matar es jugar, olvidar es normal. Y lo más inquietante, no recuerda haber sido nunca otra cosa. El polvo de hadas no es magia bonita, es un mecanismo que permite volar, sí, pero también que altera algo mucho más importante: la memoria. Cada vez que lo usas, pierdes algo: un nombre, un recuerdo, un vínculo. Por eso los niños perdidos ya no saben quiénes son, ni mucho menos de dónde vienen. Ni siquiera saben que hay algo más allá de nunca jamás. Por eso Peter está vacío y por eso Campanilla nunca habla claramente. Porque sabe, pero lo que sabe no puede ser expresado con palabras humanas. Peter no tiene amigos, tiene un ejército. Los niños perdidos no están ahí por elección, están porque no tienen alternativa. Peter es el único que puede traerlos, mantenerlos o dejarlos ir, pero casi nunca los deja ir, porque quedarse solo es lo único que Peter realmente teme. Las batallas contra los piratas no son aventuras, son rutina, violencia diaria, niños contra adultos, y siempre muere alguien. Y esas muertes son reales. A veces son piratas, a veces son niños, pero aquí viene lo importante. Para Peter no hay diferencia, porque en su mente todo es un juego y hay una regla no escrita en nunca jamás: que nadie crece. Pero algunos lo intentan, y cuando eso ocurre, Peter actúa. En el cuento original se menciona de forma casi casual, por encima, como quien no quiere la cosa, pero es brutal. Cuando alguno de los niños crece demasiado, Peter lo elimina, sin odio, sin rabia,
como quien descarta un juguete viejo y roto. Pero aquí entra la figura más interesante, el Capitán Garfio. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque Garfio no encaja, es adulto, es inteligente y recuerda. Y hay una teoría poderosa, que Garfio en realidad era un niño perdido, uno que creció, uno que escapó, uno que recordó. Por eso lucha contra Peter, no por venganza, sino por resistencia, por libertad. En algunas interpretaciones oscuras, la tripulación de Garfio no está viva. Son restos, ecos, sombras de niños que no sobrevivieron a Peter. Y Garfio los mantiene, no como esclavos, sino como testigos, como recordatorio de lo que ocurre en la isla. Cuando Peter llega al mundo real al principio del cuento, no busca novia, busca una madre, busca orden, busca a alguien que sostenga el caos que él mismo crea. Pero Wendy no es tonta, ve la isla por lo que es un lugar donde la infancia no se preserva, se consume, donde la muerte es cotidiana y donde nadie crece. Porque crecer es morir. Y de algún modo Wendy convence a los niños perdidos y escapan. No es una aventura, es una fuga, una huida de algo que no entienden del todo, pero que sienten. Y aquí viene lo trágico. Peter no comprende, no entiende por qué querrían irse, por qué elegirían una vida aburrida en lugar de quedarse con él. Porque en su mundo, irse es traicionar. Y Peter promete volver, pero hay un problema, siempre lo hay. Y es que Peter no recuerda, olvida nombre, olvida caras, olvida historias. Así que en la segunda parte de la historia, cuando Wendy ya crece y es mayor, Peter Pan ni siquiera recuerda quién era Wendy, ni que vivieron juntos. Y suelta una frase escalofriante. Olvido los nombres de aquellos a los que mato, porque cada vez que alguien muere, en nunca jamás, yo vuelvo a nacer. Y aquí es donde todo encaja, porque Peter no secuestra niños por diversión, los necesita, porque nunca jamás no funciona sin ellos, no existe. Es un sistema, un ciclo. Los niños llegan, juegan, olvidan, desaparecen y Peter permanece. Siempre igual, siempre vacío, siempre niño, siempre eterno y siempre hambriento. Porque Peter no es un niño, es el resultado de algo que vive en nunca jamás, en esa brecha más allá del espacio y del tiempo. Algo que necesita infancia infinita, una memoria fresca, una identidad débil, mentes moldeables. Peter es el avatar de nunca jamás, su máscara, su forma de interactuar contigo para que no huyas. Porque si vieras el vacío infinito que hay realmente detrás de esa grieta, bueno, jamás volarías con él. Con el tiempo, la historia se suavizó. Disney lo convirtió en magia. Aventura, amistad, infancia eterna. Pero el original no iba de eso. Iba de lo que ocurre cuando te niegas a crecer. Cuando huyes de la realidad. Cuando eliges quedarte en un lugar que te va borrando poco a poco. Porque al final, Peter Pan no es el villano. Es algo peor. Es lo que queda de ti cuando ya no recuerdas quién eres. Y déjame decirte algo más. Y es que si te ha gustado esta historia, aquí te dejo este otro vídeo donde te cuento la escalofriante historia detrás del cuento de la Bella Durmiente. ¿Y qué es lo que en verdad dormía con ella? Un abrazo y a seguir indagando en el otro pasado.